tal, buenas, ¿qué señor? tal? Otro domingo más. ¿Cómo ¿Tú qué llevas el tal? domingo de cocinillas? Pues de cocinillas, a ver si hago un soufflé de parmesano, a ver qué tal sale. Yo estoy haciendo como restaurantes de alto nivel, estoy haciendo pruebas de entrantes para la cena de Navidad. Bueno, lo pasáis en familia, ¿no? Sí, 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 a mí me toca en familia, van algunos amigos también. Vamos a tener gente aquí. Así que me va a Bueno, tocar cocinar para 7 personas. A ver qué tal. eso está bien. Siempre gusta compartir la Navidad con gente. Claro, claro. Y además sorprender, ¿no? Porque nadie se va a esperar que haga cosas tan buenas. Todo el mundo que espera que haga cualquier 4 mierdas, pero no. Bueno, ¿qué nos traes hoy para hablando de opciones? Un Pues dominguito más. siguiendo un poco de la línea que estamos siguiendo, os traigo La gama de gama las de opciones. opciones. Perfecto. Así que seguimos con las griegas. Tenemos puntos clave a tratar, la definición. Ujú. Después, cómo gamma afecta a las opciones largas. Habrá un par de ejemplos. Bueno, ahora sí, habrá un par de ejemplos. Después tenemos opciones cortas, cómo afecta gamma a las opciones cortas. Después, la variación de gamma con respecto a los días hasta expiración y el precio. Ujú. También con respecto a la volatilidad. Y como siempre, terminaremos con unas conclusiones, ¿vale? Perfecto. Así que al lío. Gamma. La griega gamma lo que hace es una griega de segunda derivada, ¿vale? Que lo que mide es la sensibilidad de delta de una opción cuando el precio cambia $1, ¿vale? Entonces tenemos que gamma es positivo para opciones largas, va de 0 a 1, y tenemos gamma negativo para las opciones cortas que van de -1 a 0. Para que nos quede claro, supongamos que delta es como la velocidad el que cambia el precio de nuestras opciones y Ujú. gamma es su aceleración, es decir, es si pisamos el acelerador o si pisamos el freno. Claro, esta es una frase sencilla, pero bastante aclaradora de cómo funcionan las dos entre sí. Oye, sabemos Efectivamente, que el precio de una opción va a variar en función de delta y de cómo varía el precio de la acción, pero ¿cómo varía delta? Pues, pues en función de gamma, es su aceleración. Entonces, gamma, como hemos dicho, va a variar en función del precio strike. Si cambia $1 hacia arriba o hacia abajo el precio de la acción, por su volatilidad, esto también es importante. Si un activo es más volátil o menos volátil, y los días que queden hasta la expiración. ujú, Pues vamos a ver ahora gamma en las opciones largas, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, gamma actúa como un acelerador si vamos en la dirección correcta, la buena. Es decir, si nuestro delta está en línea con el movimiento del subyacente. Las call largas, ¿vale? Estamos en opciones largas. Las call largas, recordemos que tiene un delta positivo y un gamma positivo, como hemos dicho en la diapositiva anterior. Es decir, si la acción sube, el valor de delta irá incrementando. ujú, Tenemos un gamma positivo. ujú, ¿Qué pasa si la acción baja? Pues esta delta se irá reduciendo acorde a nuestro gamma positivo. ujú. Ahora lo veremos con un Eso en un ejemplo. ejemplo se va a ver más tranquilamente. Sí. Y si tenemos una put larga, hemos comprado una put, como hemos dicho, nuestros deltas son negativos, Ujú. pero como es una opción larga, nuestro gamma es positivo. Exactamente. Si la acción baja, el valor de delta irá incrementando, es gamma positivo, y si la acción sube, el delta se irá reduciendo acorde al valor de gamma. Claro, ¿Por qué se va reduciendo? Porque el delta es negativo, ¿vale? Importante. claro. Aquí veis cómo gamma lo tenemos positivo para ambas posiciones. Lo que pasa es que ambas posiciones son totalmente opuestas. Una tiene beneficio cuando la acción sube y otra tiene beneficio cuando la acción baja. Efectivamente. Pero los deltas, la variación de los deltas varía exactamente igual para los dos. Si la acción va a su favor, los deltas aumentan porque estamos en posiciones largas, ganamos dinero cuando va a nuestro favor y cuando tenemos una put larga, exactamente igual. Aumentan los deltas. ¿Cuándo van a aumentar? Cuando la acción caiga. Ujú. Obviamente, obviamente. Bueno, de todas maneras, esto lo vamos a ver con un ejemplo en la siguiente diapositiva, Julián. Entonces tenemos opciones largas, cálculo de delta y gamma. Uh -huh.
Supongamos que Google cotiza $132 en este ejemplo. Se compra una call a $126 por un débito de $7,5, es decir, estamos comprando una call. El delta es positivo, en este caso en el ejemplo es 0,80 y el gamma es positivo. Ahora bien, supongamos que la acción sube $1. Google ahora está en $133. Nuestro nuevo precio de call es $1 por 0,8 delta, es $0,8. Por tanto, nuestro contrato valdrá 7,5 más 8,3. Es Ujú. decir, nos beneficia. Podemos vender Siete- esa call 7,5 comprada 7,5 más 0,8 que más hacen un igual de 0,8. 8,3. Efectivamente, Eso es. exactamente. Ahora bien, ¿qué le pasa a nuestro nuevo delta? Como hemos dicho antes, nuestro delta es positivo, 0,80, multiplicamos por 0,1 dólar, perdón. Nuestro delta es 0,80. Nuestro contrato es positivo, multiplicamos por 1, y a eso le sumamos el gamma que tenemos aquí, es 0,05. Y a eso Ujú, le multiplicamos lo que ha subido la acción, en este caso $1. Y ya ujú. nos da nuestro nuevo delta, es decir, ahora es 0,85 delta, es decir, ya no es 0,8, ahora es 0,85, se ha acelerado un poquito. Claro. Si vuelve a subir Por otro eso dólar, decías, volvemos a empezar. eso es. Por eso decías antes lo de la aceleración. Es decir, antes teníamos una velocidad. ¿Cuál era la velocidad? 0,8. Hemos visto, aumenta un dólar el precio de la acción y aumenta 0,80, que era el delta, el precio de la opción. Perfecto. Pero ahora ya no va a variar lo mismo. Ahora el delta va a variar también. Se ha aumentado, ha acelerado. Ahora vale 0,85. Por cada nuevo dólar que aumente el precio de la acción, si ahora Google en vez de 133 sube a 134, ya no va a variar nuestro precio del contrato 0,80. 0,8. Va a Ahora es. variar 0,85 y así sucesivamente. Y Y también nuestro a la nuevo delta inversa. será 0,90. Eso es. Y va Eso cambiando mucho más rápido. Eso es. Si Ahora el bien, ROE, eso es, perdón. nada, perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si la acción baja? Bueno, pues en este caso, nuestro precio de la call, ¿cuál será? 0,8 del delta por ese menos dólar que ha caído, menos un dólar que ha caído. Es decir, 0,8. Ahora, nuestro contrato en vez de valer 7,5, vale 6,7. ¿Cuál será nuestro nuevo delta? Nuestro nuevo delta será 0,80 por un contrato comprado, sigue siendo positivo, ahí tenemos el positivo ese que aparece ahí, más el gamma que tenemos de la opción, que es 0,05, Ujú, por ese dólar que ha bajado, ¿de ujú, acuerdo? Eso nos da un total de 0,75 delta. ujú. Es decir, ahora nuestro delta se ha reducido un poquito, cada vez se va frenando más porque va en nuestra contra. Eso es, eso es. Yo creo que con esto queda claro Y lo la, mismo que la antes. asociación larga, Si ya efectivamente. estamos en esta situación de que ya nuestro contrato vale 6,7 porque ha bajado y vuelve a bajar, ahora ya no variará 0,8, ahora variará 0,75. Muy bien, efectivamente. Y cada vez va reduciéndose más. Eso es. Ahora bien, gamma en las opciones cortas. En las opciones cortas, nuestro delta se irá reduciendo debido a gamma negativo, cuando llevamos razón en el movimiento. Es decir, cuando abrimos una opción corta y el movimiento del mercado nos da la razón, va a nuestro favor, el delta se irá reduciendo debido a gamma negativo. ¿De acuerdo? Ujú, Importante esto. Como he dicho, las opciones cortas, gamma negativo. ujú, Mientras que nuestro delta irá aumentando cuando ese precio vaya en nuestra contra. ujú, ¿Bien? Entonces, cuando vendemos una call corta en este caso, nuestro gamma es negativo y nuestro delta es negativo. Si la acción baja, el valor de delta irá disminuyendo, es decir, gamma negativo. O sea, perdón, por el efecto de gamma negativo. Y esto nos beneficiará como vendedores de opciones. Cuanto más pequeño sea delta, más probabilidad tendremos nosotros de estar fuera del dinero y llevarnos la prima. exactamente. ¿Qué pasa si la acción sube? Delta irá aumentando acorde al valor de gamma, con lo cual nos irá perjudicando el escenario al contrario. ¿Qué pasa con la put corta? En este caso, los deltas son positivos,
recordemos que son deltas negativos, pero como estamos vendiendo un contrato es -1, menos por menos es más, deltas positivos, y la gamma sigue siendo negativa, porque son opciones cortas, como hemos dicho. En este caso, si la acción sube, nuestro valor de delta disminuye, con lo cual nos beneficia. Cuando vendemos una put y el valor sube, delta se reduce, con lo cual mejor. Y si la acción baja, bueno, pues va a nuestra contra por el efecto de ese gamma negativo. Vale, seguimos. Lo que vamos a hacer ahora, como esto puede resultar un poco confuso, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? A ver, una cosa que quiero subrayar. Con las opciones largas es muy sencillo, porque todo va a nuestro favor, pero con las opciones cortas es lo mismo, pero al contrario, es un poco lioso. Entonces vamos a hacerlo paso a paso con un ejemplo y yo creo que así va a quedar más claro. Entonces, vamos a suponer que tenemos una put, vendemos una put a $126 del activo que sea y nos dan un crédito de $1,1. En este caso tendremos un delta positivo de 0,2 y un gamma, como hemos dicho, negativo de 0,05. Vale. La acción sube $1. En este caso, nuestro nuevo precio put, ¿qué va a ser? Va a ser ese dólar multiplicado por delta de ese contrato, que es negativo, como estamos en las put, es negativo, con lo cual tendremos menos $0,2. Esto, si lo sumamos a nuestro crédito, nuestro contrato ahora valdrá 0,9. Es decir, 1,1 menos 0,2 nos da 0,9, con lo cual nos beneficia. Ahora bien, ¿cuál es el nuevo delta? Como podéis ver, el nuevo delta tenemos menos 0,2 de la put, que son deltas negativos, menos 1. ¿Por qué? Porque es el contrato que hemos vendido, que es menos 1. Entonces haría un delta positivo de 0,2 menos ese gamma, multiplicado por lo que ha subido la acción, en este caso $1. Si sumamos menos 0,2 por menos... Si sumamos, perdón, es que está un poco lioso. Si sumamos 0,2 positivos menos 0,05 de gamma, nos da 0,15 delta. En este caso, nuestro nuevo delta será más pequeño. ¿Por qué? Claro. Porque nos ha beneficiado. ¿Vale? Ahora bien, la acción baja $1. En este caso, va a ir a nuestra contra. Nuestro nuevo precio del contrato put, ¿cuál va a ser? Menos 0,2 por ese dólar que ha bajado, 0,2 positivos, con lo cual eso se va a añadir a la prima que hemos vendido. Es decir, ahora va a valer el contrato 1,3, es decir, va a valer más caro, nos va a tocar de comprarlo más caro si quisiéramos hacerlo. ¿Cuál será el nuevo delta? En este caso será menos 1, porque hemos vendido ese contrato, por menos 0,2, porque los deltas son negativos en las put, va a ser un 0,2 positivo, menos 0,05 multiplicado por el número por la sección que haya bajado. En este caso será 0,05 por $1. Esto es en valor absoluto, ¿vale? ¿Qué nos dará esto? 0,25. Claro, aquí es importante tener en cuenta y es complejo de seguir, quizá tenéis que darle una vuelta al vídeo, volver a rechar y por qué, pero es muy importante que entendáis que gamma es una segunda derivada, como delta, que es directo al grano. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de una put vendida que tenga un delta positivo, tiene, pero no por su propia naturaleza, sino por la combinación de que tenemos un delta negativo por el hecho de ser put desde la perspectiva del comprador, estamos vendiendo el contrato, una operación alcista, por tanto tenemos un delta positivo. Pero este delta positivo no influye para el cálculo del cambio de la put, el precio. Entonces ponemos menos 0,20 en el nuevo precio de la put. En un delta negativo porque se ve desde el punto de vista del comprador para la variación del precio. Ahora bien, desde el punto de vista de delta, desde el punto de vista ya de las griegas, desde el punto de vista de las derivadas, de cómo varían, ya sí es importante ver qué símbolo o qué operación estamos haciendo. Si estamos con un contrato corto, ¿vale? De una put, pues tenemos una put vendida, menos 1, por los deltas, que son negativos en las put, ya se crean un delta positivo. Ojo con esto, si tenéis que darle una vuelta, darle una vuelta porque es complejo de entender. Y por eso hemos puesto este. Si fuera una call corta, sería mucho más sencillo porque también sería muy straightforward, ¿sabes? Sería muy al grano. Pero esta es la complicada. Eso es. Para calcular, quedaros con esto. Para calcular
el precio, la variación del precio de una put, se coge el delta tal cual de la put y de la call, positivo para las call y negativo para las put, sí o sí, independientemente de si las hemos comprado o las hemos vendido. Bien, pero para calcular cómo varía el delta, sí que es importante tener en cuenta cuál es el símbolo de delta y cuál es el símbolo de gamma. Hemos dicho, símbolo de gamma, negativo siempre en las put vendidas, las put cortas, y en las call cortas también, en las opciones cortas. Pero el delta de la opción corta put es positivo, ¿vale? Entonces se reduce. Esto es importante tenerlo en mente y recordar, gamma no es una cosa que tengamos en mente y que estemos constantemente viéndola a la hora de operar, no, pero para quien le interese cómo varía gamma y cómo funciona gamma en función del contrato, pues es así. Efectivamente, siempre podéis venir aquí a revisar esta presentación o dejarnos cualquier comentario. Así que bueno, vamos a seguir. Ahora bien, ¿cómo varía gamma con respecto a los strikes que hayamos puesto? O sea, los strikes, perdón, al tiempo de expiración. Pues dependiendo del DTE, los días hasta la expiración, gamma tendrá valores más grandes o más pequeños. Importante esto, gamma siempre alcanzará su valor máximo en strikes out the money, ¿vale? Es decir, en cuanto a la fecha de expiración, el valor de gamma se incrementa muchísimo en strikes out the money en las fechas más próximas, mientras que las expiraciones más alejadas, cuando quedan un año o lo que sea, pues bueno, está más suavizado. Entonces, en la gráfica siguiente, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar cuatro, de un día hasta expiración, 3 días hasta expiración, 7 y 60 días. Vamos a ver cómo varía el gamma con respecto al precio strike de la opción y la variación de gamma con respecto a esos contratos, ¿vale? Muy bien, entonces, como hemos dicho, vamos a suponer que at the money es $100 y si queda un día hasta la expiración, vemos que gamma es muy alto en el precio at the money. ¿Qué pasa cuando quedan 3 días hasta la expiración? Que se suaviza más. Y así constantemente con los precios más alejados. Perdón. Es que esto pasa con problemas del directo. Esto es lo importante de gamma. No tanto el cálculo de cómo varía y cómo varían los deltas en función, que también, pero simplemente tener en cuenta el racionamiento. Oye, si tenemos un gamma de 0,05, pues delta va a variar eso si la acción sube o baja. Eso está muy bien. Ahora, ¿cómo utilizamos gamma? Pues para dar una reducción del riesgo. ¿Y cómo nos reducimos el riesgo? Como siempre decimos, gestionando anticipadamente. ¿Por qué? Por esto que estamos viendo. Si tenemos un contrato que se está acercando peligrosamente a la fecha de expiración y se está acercando también peligrosamente al precio a dinero, ¿vale? Es decir, precio strike y precio del subyacente más o menos en el mismo precio, ahí es donde tenemos un riesgo tremendo. Tenemos un riesgo tremendo porque es donde gamma tiene su mayor valor. Y ahora nuestra opción va a fluctuar un montón. Nuestro delta de la opción va a fluctuar un montón. Y ya sabemos que para poder mantener una constante, para poder mantener una probabilidad de beneficio alta, tenemos que mantenernos siempre con deltas lo más pequeños posibles. Exactamente. Y sin mucha variación. Por eso también esto lo del 0DT que da mucha rentabilidad porque tienen cambios de gamma muy altos, con lo cual tiene primas mucho más altas, etcétera, etcétera. Pero por esto mismo. Claro. Ahora bien, gamma con respecto a la volatilidad. Pues bueno, gamma varía en función de la volatilidad implícita. Cuando la volatilidad implícita es baja, tenemos un mayor gamma y cuando la volatilidad implícita es alta de una acción, tenemos mucho menor gamma y es más constante. Los cambios de gamma son más suaves. ¿Por qué ocurre esto, Julián? Pues muy sencillo. Como sabéis, las opciones con alta volatilidad implícita tienen unos cambios de delta muy, muy pequeños con el movimiento del subyacente. Es decir, si tenemos una acción que tiene una alta volatilidad implícita muy alta, tiene unos cambios de precio muy grandes, pero los deltas varían poco. Aquí lo ves, porque ya se prevé la posibilidad de más movimiento. Es decir, no va a cambiar mucho.
Pero para las acciones que son poco volátiles, que de repente tenga un cambio de precio muy grande, la variación de ese delta va a ser muy grande. Es decir, si tenemos una acción que vale 15 y al día siguiente vale 10, ahí va a pegar una explosión de delta. Por eso tenemos una mayor gamma en acciones con menor volatilidad. Claro, Entonces, yo creo que la gráfica se va a ver mejor. Un segundillo y lo comentas. Sí. Aquí lo tenéis. Tenemos acciones con baja volatilidad implícita y acciones con alta volatilidad implícita. Poneros en un caso, el porqué de todo esto. No es un caso. Digamos que tenemos una acción que vale $100. ¿Vale? Acción como, vamos a poner ahí, o Tesla, ¿vale? Digamos que valen $100. Una de las dos ahora mismo, a la hora de grabar este vídeo, valen $100, pero vamos a poner un supuesto, valen $100. Tanto Tesla como ahí tiene una volatilidad implícita tremenda. El mercado descuenta, o tiene el miedo, tiene el riesgo de que se pueda mover más arriba o más abajo en cortos periodos de tiempo. Bien, $100. Pero el mercado ya ve que hay un movimiento grande, por lo tanto la volatilidad implícita es mayor, por lo tanto la primera desviación estándar va a ser más amplia. Si el mercado cree que una volatilidad implícita Tesla para el año que viene el 50%, es decir, se puede mover o para abajo 50, para arriba 50, 50 o 150, ese rango, pues los deltas de esos strikes van a ser delta 16, que es la primera desviación estándar. Sin embargo, si tenemos otra acción como TLT, por ejemplo, que tiene mucho menor volatilidad implícita, ahora en este caso, unos 4 días que no, pero bueno, que tiene mucho menos volatilidad implícita que Tesla y el mercado prevé que en el próximo año, en vez de moverse 50 hacia arriba y 50 hacia abajo, se va a mover 10 y 10, los deltas 16 van a estar solamente $10 por arriba y $10 por abajo. Si en los dos casos, tanto en Tesla como en TLT, la acción baja $10, a Tesla le va a afectar muy poco en el delta, va a pasar de un delta 16 a un delta 25, por ejemplo, porque ya de por sí el delta estaba muy lejano. Y sin embargo en TLT, como era lo que esperaba el mercado y ha llegado justo a ese delta, se va a convertir en delta 50. Por eso gamma es mayor en las que tienen menos volatilidad implícita, porque el mercado ve menos riesgo. Y si ve menos riesgo, pero al final se acaba moviendo en la misma proporción, el gamma aumenta, es decir, el delta aumenta por el efecto de gamma mayor. Efectivamente. Pues mejor explicado imposible. Conclusiones. Pues como he dicho antes, a menos DT, que es lo que a nosotros nos interesa, mayores niveles de gamma. Por eso lo de la moda de operaciones con 0 DT, que da mucho mayor delta, con lo cual mucha mayor prima. Por esos cambios de gamma, por esos niveles de gamma tan altos. Además, gamma alcanza su valor máximo en strikes at the money. Por eso también el 0DT, cuanto más at the money estamos, más prima vamos a ganar. Entonces, como vendedores de opciones, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos operaciones fuera del dinero, como siempre decimos, entre 30 y 60 días aproximadamente, para aumentar las probabilidades de ganancia y maximizar así el capital, la eficiencia del capital. No obstante, en opción delta establecemos los 21 días de expiración, aproximadamente, puede ser 30, 7, 14, para rolar los contratos cortos que tengamos. 7 y 30 no. 17 y 21 sí. 17, 14, 21. No queremos, yo tampoco quiero dar un día, una fecha, o sea, un número concreto. Hay gente que si quiere a 7, a 7, a 15, a 15, a 20. Nosotros nos gusta 21. Establecen los 21 DTs aproximadamente para rolar esos contratos cortos, porque así reducimos nuestro riesgo de gamma, esos cambios. Y así nos evitamos problemas. Esto es lo verdaderamente importante de este vídeo. Oye, me da igual si sabes calcular gamma, me da igual si sabes cómo varía. Está bien que se sepa cómo varía y los cálculos un poco dificultosos en este sentido, y alguien que esté más inclinado a las matemáticas, pues puede sonar interesante. Alguien que, oye, a mí que me importa cómo varía a mí, dame el uso de gamma, que es a lo que vamos. Esto es para lo que utilizamos. No es tan importante el valor de gamma como es su signo. Como valores de opción vamos a tener un gamma negativo.
Ya lo hemos visto. Ahora bien, ¿cómo utilizamos? Para reducir el riesgo. Delta y teta utilizamos para aumentar el beneficio potencial. Ya lo vimos en los vídeos correspondientes. Gamma lo vamos a utilizar para reducir el riesgo. Porque si nos acercamos mucho a la expiración, porque si llegamos muy cerca del CDT y de la fecha en la que expira nuestro contrato, Gamma va a aumentar exponencialmente y nos va a hacer que sea muy difícil rolar nuestro contrato de una forma segura e interesante. Si tenemos un contrato que llega a 7 días de la expiración con un delta 45, con un delta 50, no nos lo vamos a poder llevar tan lejos como si lo pudiéramos hacer con un delta 21, con 20 hasta la expiración, volvemos a llevar a 45. El ajuste es mucho más sencillo y además nos aseguramos que no tenemos tanto riesgo y probablemente podamos hacer una prima bajando el riesgo del contrato, es decir, reduciendo el precio en el caso de la put corta y aumentando el caso de la corta. Pero si nos acercamos mucho cerca de la expiración y Gamma nos coge, ojo, porque el ajuste va a ser muy complicado. Y si el ajuste es complicado, el riesgo aumenta. Con lo que intentamos hacer con este vídeo y con Gamma es simplemente eso. Oye, ¿qué afecta? Así lo podemos utilizar nosotros para reducir el riesgo. En fin. Efectivamente. Quedémonos con eso, con estas conclusiones que son las buenas. Y ya está, yo no añadiría nada más. Yo creo que hasta aquí, más que suficiente. Ya sois profesionales de Gamma. Perfecto. Cualquier cosa ya sabéis. Correos, comentarios y poco a poco iremos contestando. Muy bien. Pues cuidaos mucho, feliz domingo y hasta la próxima. Eso es. Un abrazo a todos.